les debo una disculpa y no, porque ayer varios de ustedes me decían que también es parte de la legítima indignación la burla de Berta Xóchitl Gálvez Ruiz al uso del emblema del INE, que es una cosa gravísima, es una cosa brutal, nunca antes vivida, es de una desvergüenza inaudita. Entonces lo que Berta Xóchitl Gálvez Ruiz hizo es usar el emblema, tramposamente pone un segundo mensaje arriba citándose a sí misma, diciendo, porque la autoridad electoral me lo pidió, hoy retiraré. Y no lo retiró hasta el día siguiente. Yo hoy hice un video diciendo que van 4 días y no lo retira, porque en realidad hay un fenómeno, las cookies famosas, que no sé qué tienes que hacer para que cuando tú cheques no te siga apareciendo. En mi caso, sigue apareciendo en mis dispositivos. Entonces me dijeron los compañeros del INE, de Morena y del PT, que lo que tienes que hacer es, no sé, ver en otro dispositivo o quitarle esas cookies, no sé. Por eso también a ustedes les aparece todavía, que de cualquier manera es una trampa de la propia Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, que con su equipo, con toda perversidad, hizo eso, sabiendo que va a seguir apareciendo en dispositivos. Además de que ya lo ha puesto a correr y ellos mismos lo siguen circulando. Es una situación, como ya lo dije, de muy mala fe, porque ella declaró y sigue declarando que va a quitar los programas sociales, pero hipócrita como es, según los auditorios a los que va, cambia de discurso y entonces dice no los voy a quitar. No le creen y entonces firma. No le creen y entonces firma con sangre. No le creen y entonces pone, gane quien gane, los programas sociales se quedarán INE, porque ella montada en el INE. Macario Esquetino dijo que se iban a quitar el cabeza hueca de Fox. Ella misma, ahora que fue a Coparmex y que usó la coacción del voto pidiéndole a los empresarios que convenzan a sus trabajadores y a sus trabajadoras, que es que los coaccionen, que los emplacen a votar por ella. Evidentemente, dijo ahí también que iba a quitar los programas sociales. No lo dijo así, dijo que prefieren capacitación para el trabajo o asistencia perpetua. La gente estamos muy indignada. Emma está irritadísima. Y yo también, pues yo estoy ahí en el primer frente de batalla. En los hechos sigue ahí la utilización del logotipo del INE, pero viene de lejos porque ya usan sus colores, han convocado en su nombre, realizaron un meeting con Lorenzo Córdoba a la cabeza apoyando a Xóchitl Gálvez diciendo que defendían la democracia y finalmente cierran con el uso directo del emblema del INE. Y miren, Claudia Zavala, la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, es implacable para quitarle los derechos civiles y políticos a mujeres u hombres que no entregan su informe financiero. Han justificado el haberle quitado a Morón y a Félix Salgado Macedonio la posibilidad de ser gobernadores. Ellos serían gobernadores de sus estados, Michoacán y Guerrero. Y se los quitaron y se los han quitado a cualquier cantidad de ciudadanos y ciudadanas. A veces por monedas, candidatos independientes, gente, o sea, casi te dice la ley, es la ley. No, yo la he oído, ahí están las versiones estenográficas diciendo no es una sanción, es una consecuencia de sus actos, ahí está. Y ahora que Berta Xóchitl Gálvez Ruiz utiliza el logotipo del INE, ella dice enérgico llamamiento. O sea, se están burlando de todo el pueblo. Se están burlando de todo el mundo. Ella se burla de la propia institución, Claudia Zavala, de la propia institución en la que participa actuando de manera facciosa. Es una desvergüenza, es una inmoralidad, es una hipocresía monstruosa, una hipocresía bárbara. Y entonces yo estoy entre estas lecturas que me han conmovido, así de cosas terribles, y que entiendo a nuestro pueblo ahora más, su vertiente religiosa,
su fuerza religiosa, sus maneras de resistencia. Porque, a ver, fíjense, los negros, hoy afroamericanos, o afromexicanos, o según el país donde estén, los trajeron de África, cargados de cadenas, y los traían esclavizados, y 300 años los mantuvieron esclavos, 200 años. En el caso nuestro, es mucho más grave, porque eran pueblos libres. Eran pueblos que habían creado ciudades, que habían creado una cultura, que, bueno, los africanos también, pero los trajeron acá. En el caso nuestro había una cultura, una organización social, económica, política, muy importante. Y la destruyeron. Y no esclavizaron a un principio. Al principio, ahí hubo reconocimiento a ciertos sectores de los pueblos originarios. Los tlaxcaltecas eran aliados y luego los esclavizaron y empezaron a negar que tenían alma y empezaron a justificar la opresión diciendo que eran inferiores. Pero aquí se toparon con una cultura y los métodos que usaron no eran nada civilizados. Vinieron a civilizar aperreando. Les recuerdo que aperrear es que te echaban a que te devoraran vivo perros salvajes, quemando vivas a las personas, haciendo los actos llamados de fe, que eran cosas brutales. O sea, morías torturado a los ojos de todo el mundo. Se convirtió en un escarmiento ejemplar. Y paradoja de paradojas, igual para los hoy afroamericanos, igual para los pueblos originarios, la religión se convirtió en el único consuelo y en la única salvación y en el único espacio libre y al final en la única esperanza de que en algún momento habría justicia y liberación. James Baldwin, en 1962, tenía yo 2 años, le hace una carta a su sobrino que salió publicada en la revista El Progresivo o El Progresista de Progressive, donde le dice, lo único que puede destruirte, se llama James también, su sobrino, es que creas a pies juntillas los insultos racistas de los blancos. Te lo digo porque te quiero y te ruego que lo tengas siempre presente. Nos pasa a todos. Si nos creemos la descalificación, que no valemos, que valemos madre, que mugrosos, que jodidos, que torpes, que ustedes son los que hacen los trabajos, porque no estudiaron, porque no sirven, porque no tienen capacidad. Y sé, lo cual es mucho peor, y ese es el crimen que imputo a mi país y a mis compatriotas, y por el que ni yo, ni el tiempo, ni la historia los perdonaremos jamás, que han destruido y siguen destruyendo cientos de miles de vidas y ni saben ni quieren saberlo. Esto pasa aquí en México también, con los opresores, con los que justifican la injusticia, la desigualdad, el hambre, la desesperanza. Pero recuerda que la mayor parte de la humanidad no es la humanidad al completo. Sin embargo, no es tolerable que los autores de la destrucción sean también inocentes. Es la inocencia la que constituye el crimen. Te han hecho nacer en unas condiciones que no distan demasiado de las que describe Charles Dickens en el Londres de hace más de un siglo. Y vas a oír, no es cierto. Tus compatriotas no saben tampoco de la existencia de tu abuela, aunque lleve trabajando para ellos desde que nacieron. Porque estás condenado por el color de tu piel, por el color el lugar donde naciste, por tu país, por tu... O sea, te condenan ya, no puedes desarrollarte, no tienes capacidad, vales madre, resígnate a ser un mediocre. Para que te amáramos, criatura, con locura y de una vez para siempre, dice él sobre su sobrino, para curtirte frente a un mundo sin amor. No lo olvides, sé de los negros que ves hoy las cosas. Por aquel entonces también pintaban mal, temblábamos, no hemos dejado de temblar, pero si no nos hubiéramos amado los unos a los otros no habríamos podido sobrevivir ninguno. Y ahora tú has de sobrevivir porque te amamos, pero también por tus hijos y los hijos de tus hijos. El origen del conflicto que me enfrenta con mi país, el único motivo por el que naciste donde naciste y con esas perspectivas de futuro es que eras negro, así de simple, o mexicano, o pobre, o moreno, o indígena, o mujer, o de la diversidad sexual. Somos seres humanos. No soy negro, no soy gay, no soy moreno, no soy blanco, soy ser humano.
No soy mujer, no soy hombre, soy ser humano. Todos merecemos respeto a nuestra dignidad como seres humanos y no la niegan. El único motivo por que naciste donde naciste con esas perspectivas de futuro es que eras negro, así de simple, o porque eras mujer, o porque eras indígena. Por eso se esperaba que los límites de tu ambición quedaran acotados para siempre. Naciste en el seno de una sociedad que aseguraba con despiadada claridad y de todas las formas posibles que eras un ser humano despreciable por ser mujer, por ser moreno, por ser pobre, por ser de la diversidad. No se esperaba que aspirases a la excelencia, sino que te resignaras a la mediocridad. No te creas lo que nadie diga, ni siquiera yo. Fíate de tu experiencia, ten presente de dónde vienes. Si sabes de dónde vienes, nada puede limitar tu andadura. Te ruego que intentes recordar que lo que ellos creen, así como lo que hacen y te hacen padecer, no es prueba de tu inferioridad, sino de su miedo y su falta de humanidad. La realidad que esconden las palabras aceptación e integración, dice aquí, lo que sí es espantoso, querido mío, es que eres tú el que tiene que aceptarlos a ellos, a los racistas, a los clasistas, a los infames, a los pérfidos, a los canallas, a los doble moral. Tienes que aceptarlos, y lo digo completamente en serio, aceptarlos con amor, pues esas personas inocentes no tienen más esperanza. Siguen a todos los efectos atrapados en una historia que no entienden, y mientras no la entiendan no podrán liberarse de ella. Se han visto obligados a creer durante muchos años y por innumerables razones que los hombres negros son inferiores a los blancos, que los hombres o mujeres pobres son inferiores a los ricos, que las clases medias son superiores al pueblo trabajador. Lo cierto es que muchos de ellos saben que eso no es cierto. Pero como ya descubrirás, a la gente le cuesta mucho actuar de acuerdo con lo que sabe. Actuar supone comprometerse y comprometerse implica correr riesgos. Y luego dice que los negros son una estrella fija, un pilar inamovible, y ahora que va saliéndose de su sitio, la tierra y el cielo tiemblan hasta los cimientos. Es nuestro movimiento. El país tiembla hasta sus cimientos. Pero tú no tengas miedo. Dije que se daba por hecho que morirías en el gueto, que morirías sin que te hubieran dejado jamás superar las definiciones del hombre blanco, sin haberte dejado jamás escribir tu apellido. Pero eso se acabó. Eso se acabó. Pero esos hombres son tus hermanos pequeños y perdidos. Y si la palabra integración tiene algún significado, es este. Si la palabra unidad tiene algún significado, es este. Si la palabra reconciliación tiene algún significado, es este. Que nosotros, gracias al amor, hagamos que nuestros hermanos se vean tal y como son. Dejen de huir de la realidad y empiecen a cambiarla. Pues este es tu hogar, amigo mío. No dejes que te destierren. Grandes hombres han hecho aquí grandes obras y volverán a hacerlas. Podemos hacer de los Estados Unidos, de México, de la humanidad, lo que el país está llamado a hacer, lo que el mundo está llamado a hacer. No será fácil, James, pero provienes de una recia estirpe campesina, que pese a sufrir espantosas adversidades alcanzaron una dignidad incontestable y monumental. Provienes de un largo linaje de excelentes poetas, algunos de los mejores desde Homero. Uno de ellos dijo, justo cuando me creía perdido, tembló mi celda y las cadenas se me cayeron. No podemos ser libres hasta que lo sean ellos. ¡Qué fuerte documento! Y luego a propósito del día, a los pies de la cruz, carta desde una región de mi mente. James Baldwin fue predicador a los 14 años. Ve y dilo a la montaña es esa crisis que aquí adelanta en este ensayo. Durante el verano en que cumplí 14 años sufrí una prolongada crisis religiosa. Dios existía únicamente entre los muros de la iglesia. Y también Dios era sinónimo de seguridad. La palabra seguridad nos lleva al auténtico significado de la palabra religiosa tal como la usamos. Por primera vez en mi vida, miedo tanto del mal que había dentro de mí como el que había afuera. Aquí lo dice. Las prostitutas, los chulos, los mafiosos de la avenida se habían erigido en una amenaza personal. Nunca se me había ocurrido que yo pudiera terminar como ellos, pero en aquel momento me di cuenta de que éramos fruto de las mismas circunstancias. Pues claro. O sea, queremos que maten a los narcos, queremos que maten a toda la delincuencia, queremos que se desaparezcan a media humanidad y no nos damos cuenta
que estamos condenados a recorrer ese camino frente al cierre de oportunidades, frente a la condena, frente al racismo, frente al clasismo. A las chicas se les veía convertirse en matronas antes de convertirse en mujeres. Entonces, aquí va planteando toda la crisis que vivió, además el conflicto con su padre Juan. Fíjense, a propósito de la religión, él ve la crisis se le cierran las posibilidades y entonces decide meterse de predicador, sabiendo que es un farsante, que no cree. Su padre era predicador. Y, por ejemplo, va comentando en las humillaciones, en el trabajo, los salarios miserables. Dice aquí, no hacía falta ser muy listo para entender lo poco que podías hacer para cambiar tu situación. No hacía falta tener una sensibilidad excepcional para acabar completamente destrozado por los incesantes y gratuitos peligros y humillaciones a los que te enfrentabas todos los días laborables a todas horas. Y pone ejemplo, 10 años tenía, iba camino a la biblioteca, que es una biblioteca maravillosa en la calle 42, y unos policías, dice, ¿por qué no os quedáis los negros en la parte alta de la ciudad donde os corresponde? Cuando tenía 10 años, y desde luego no aparentaba más edad, 2 policías se divirtieron cacheándome, haciendo cómicas y aterradoras conjeturas sobre mi ascendencia y mi probable vigor sexual, y por si fuera poco me dejaron tumbado de espaldas en un solar vacío de Harlem, solo por ser negro. Y entonces él se refugia en la iglesia, en todas las cicatrices de los rostros de los chulos y sus putas, en todas las indefensas criaturas recién nacidas en el seno de aquellos peligros, en todas las peleas con cuchillos y pistolas en la avenida y en todas las funestas noticias. Él estaba aterrado de que esto le pasara. Y decía, mi tía indestructible, recompensada por años de duro trabajo con una muerte lenta y atroz en un cuartucho espantoso. El inteligente hijo de no sé quién, quien se destroza la vida de un disparo, otro que se mete atracador y acaba en la cárcel. Los negros de mayor éxito demostraban que para gozar de libertad se necesitaba algo más que una cuenta bancaria, se necesitaba una palanca, una ventaja, una manera de inspirar miedo. Ni la razón civilizada ni el amor cristiano iban a conseguir que esas personas nos trataran como imagino que querrían que las trataran a ellas. Únicamente lo harían o fingirían hacerlo por miedo a nuestra capacidad de tomar represalias. Lo único que queremos los negros, los indígenas, las mujeres, los hombres, los mugrosos, los perseguidos, los vituperados, los acosados. Lo único que queremos es que los blancos no nos golpeen en la cabeza a cada instante de nuestro breve paso por este planeta. Los blancos, los opresores, los clasistas, los racistas, los explotadores, los infames. Los blancos de este país ya tienen bastante con aprender a aceptarse y quererse a sí mismos y entre ellos, y cuando lo consigan, que no será mañana ni quizás nunca, el problema de las personas negras dejará de existir, pues ya no será necesario. Pues que no son blancos, no son negros, somos seres humanos. ¿Por qué se nos niega esa condición de seres humanos? ¿Por qué no se respeta nuestra dignidad como seres humanos? ¿Por qué se nos quiere? No tengo derecho a un vehículo, no tengo derecho a comer en un restaurante, no tengo derecho a viajar en un avión. Tiene derecho todo el mundo. Luego dice aquí que sobre todo esta doble moral. Luis Baltasar Villaseñor, ánimo diputado. Es imposible que la experiencia que tienen los negros del mundo, de los blancos, les inspire respeto alguno por los valores por los que afirma regirse ese mundo. Su propia situación es una prueba aplastante de que los blancos no se rigen por esos valores. Ni el negro más bobo y servil dejaría de sentirse impresionado por la disparidad entre su situación y la de la gente para la que trabaja. En cualquier caso, los blancos que habían privado de libertad a los negros y sacaban provecho de aquel robo todas las horas de su vida no tenían motivos para la superioridad moral. Tenían de su parte a los jueces. ¿Les suena? A los jurados, las escopetas, la ley, en una palabra, al poder. Pero se trataba de un poder criminal al que había que temer pero no respetar, al que había que burlar de todas las maneras posibles. Porque lo que el blanco predica pero no practica no es más que otra forma de mantener sometidos a los negros. Y él se da cuenta, dice, resultó que las barreras morales que yo pensaba que se interponían entre los peligros de una carrera criminal y yo eran de una endeblez rayana en la inexistencia. Yo desde luego no encontraba ninguna razón de peso para no entregarme a la delincuencia.
Pero esa falta no hay que imputársela a mis pobres padres, temerosos de Dios, sino a la sociedad. ¡Qué reflexión, cabrón! Su padre era predicador, su madre una mujer honesta, trabajadora. Pero él se da cuenta a los 14 años que es pura hipocresía esa sociedad y que se lo va a chupar la bruja igual, solo por ser negro. Y entonces dice, ¿por qué voy a ser honesto? Entonces dice que él había decidido a no resignarme al gueto, moriría, iría al infierno antes que permitir que un blanco me escupiera, antes que aceptar mi sitio en esta república. No pensaba permitir que los blancos de este país dictasen quién era yo, que me limitaran y que me liquidaran de ese modo. Sin embargo, al mismo tiempo, los blancos, por supuesto, me escupían, me definían, me describían y me limitaban y podrían haberme liquidado sin despeinarse. ¡Qué fuerte, cabrón! ¡Qué fuerte! Entonces dices, corres un grave peligro y tienes que encontrar un ardid, algo que te dé una salida, y el ardid en sí es indiferente, lo que sea, y él se refugió en la religión. Y luego hace una crítica a la religión fortísima. Dice, tenía la impresión de que me habían repartido las peores cartas posibles para alcanzar la vida que quería. No podía aspirar a boxear a nivel profesional, donde los negros eran muy poderosos. Muchos lo intentábamos, pero muy pocos lo conseguían. No se me daba bien cantar, no se me daba bien bailar. Estaba muy condicionado por el mundo en que me había creado, así que no, y aún no me atrevía a tomarme en serio en la idea de escribir. La única opción parecía ser que me convirtiera en una de esas personas sórdidas de la avenida, los chulos, los traficantes, que en realidad no eran sórdidas, pero que me aterraban. Yo no quería llevar esa vida, todo me enardecía y para mayor escarnio tampoco me había convertido en fuente de fuego y tentación. Me habían educado demasiado bien, pobre de mí. Y luego querían seducirlo. Lo que aquellas personas pudieran ver en mí no hacía sino reafirmar mi sensación de depravación, porque más tenías la culpa. Sin duda es triste que el despertar de los sentidos conlleve un juicio tan despiadado de uno mismo. Es el despertar sexual, y que te hace sentirte sucio, culpable, degenerado, perverso. A los negros estadounidenses, que no existen en nuestro país ni estricta ni jurídicamente hablando, se les enseña a vilipendiarse desde que abren los ojos al mundo, a los indígenas, a los pobres, a los mexicanos, a los sometidos, hombre. Además dice aquí, los blancos son superiores a los negros de manera intrínseca, así lo decretó Dios. Mucho antes de que un niño negro advierta la diferencia, incluso antes de que la entienda, ya ha empezado a reaccionar frente a ella, ya ha empezado a verse controlado por ella. Dice, la autoridad paterna se erige otra autoridad anónima, impersonal, infinitamente más difícil de complacer y de una crueldad insondable. La sociedad, el poder de opresión de la sociedad en la que vives. Y luego dice como, por ejemplo, el miedo que detecté en la voz de mi padre cuando se dio cuenta de que de verdad me creía capaz de hacer lo mismo que un niño blanco y tenía toda la intención de demostrarlo. No se parecía en nada al miedo que percibía cuando alguno de nosotros estaba enfermo. Porque decía, si va por ahí está exponiéndose a la destrucción, decía su padre. Los niños, gracias a Dios, no saben lo inmensa y despiadada que es la naturaleza del poder, la crueldad tan increíble con que se trata a las personas unas a otras. Y luego dice que se pensaba él más inteligente que su padre. Sé que la gente se hace bolas con todas las instancias con las que estamos combatiendo, pero es el tribunal. Es Reyes Mondragón, que era el presidente del Tribunal Electoral y ahora ha planteado, todavía no lo resuelve el colegiado, que se expurguen del libro del compañero presidente las partes, fue emitido antes del proceso electoral, las partes donde habla bien de Claudia y críticamente de Xóchitl Gálvez. No, bueno. Acosta Naranjo no amenazó que si poníamos la demanda en el INE. Acosta Naranjo tergiversó diciendo que me retaba a que metiera una denuncia penal cuando yo no dije que iba a meter una denuncia penal. Yo dije que el INE tenía que meter una denuncia penal, que me parecía que había elementos inclusive para ir más lejos que el asunto administrativo. Y entonces él, como son de torcidos, dijo que yo había dicho que iba a hacer una denuncia penal y me dijo, métela, y con su histeria que le caracteriza,
Métela. Quiero ver que vayas con Ortiz Pinchetti y que persigan a Xóchitl y les vamos a responder y nos van a encontrar y ahí vamos a estar y te reto a que lo hagas. O sea, además hablándole al aire, porque yo no estoy cuando le está vociferando. Es un farsante, como es toda la derecha. Dice aquí, las cosas monstruosas que había visto en torno a la religión. No me refiero solo al flagrante hecho de que los pastores terminan adquiriendo casas y Cadillacs, mientras los fieles continúan fregando suelos y dejando en el platillo monedas de 10 centavos, de cuarto de dólar y de dólar. Lo que quiero decir es que en la iglesia no había amor. Era una máscara de odio, autodesprecio y desesperación. El poder transformador del Espíritu Santo se terminaba cuando acababa el servicio y la salvación no pasaba del suelo de la iglesia. Cuando nos decían que amáramos a todo el mundo, yo pensaba que se referían a todo el mundo, pero no, se referían solamente a las personas que compartían nuestras creencias y no se referían a los blancos ni por asomo. Un pastor me dijo que jamás bajo ningún concepto me levantara y le cediera el asiento a una mujer blanca, porque un hombre blanco nunca se la daba a una mujer negra. ¿Cuál era el fin, el propósito de mi salvación si no me permitía mostrar amor hacia los demás con independencia de cómo se comportaran conmigo? Lo que hicieran los demás era responsabilidad de ellos y ellos cargarían con las consecuencias cuando sonara la trompeta del juicio. Exacto, pienso lo mismo. Si el otro es canalla, es su problema. Si el otro es miserable, si el otro es ruin, si el otro es traidor, es su problema. Eso no justifica que yo reproduzca exactamente el mismo comportamiento. De vileza, de falta de principios, de falta de empatía, de falta de solidaridad. Y cierra con un parrafito que dice la idea adicional. Oh Dios lector, escucha mi grito. No permitas que este libro mío caiga en lo estéril del desierto de este mundo, que le broten, gentil lector, de sus hojas pensamientos vigorosos y acciones sensatas para recoger la maravillosa cosecha. Que los oídos de un pueblo culpable tiemblen con la verdad y 70 millones de hombres anhelen la justicia que exalta a las naciones en ese triste día en que la hermandad humana no es más que una burla y una trampa. Siendo así, que cuando te parezca bien la razón infinita despeje la maraña y estas marcas torcidas en la frágil hoja no sean en realidad el fin. Y todavía dice, el problema del siglo XX es el problema de la división por color. ¿Soy un americano? ¿Soy un negro? ¿Puedo ser ambos? ¿O es mi deber dejar de ser negro tan pronto como sea posible y ser un americano? No, ser un ser humano. Porque como lo decía James Baldwin, no soy negro. Quien me diga que soy negro tiene un problema porque yo no soy negro. Se llama No soy tu negro el documental, dice yo soy un ser humano. Los que dicen mugroso, rabiosos, rabiosas se refieren a mí, se ven en el espejo, porque yo soy solo un ser humano que lucha por la libertad y por la justicia y que puedo estar equivocado. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Pero no estoy haciendo trampa, no estoy acomodándome, no estoy queriendo hacerle un daño a nadie. Cuando pido cárcel para alguien, no estoy pidiendo hacerle un daño. Es más, habría que buscar la manera de reformarlo. O sea, me refiero al comandante Borolas, por ejemplo, o al cabeza hueca de Fox. Simplemente desea hacer posible que un hombre sea a la vez negro y americano sin que le insulten y le escupan sus semejantes, sin que le cierren en la cara bruscamente las puertas de la oportunidad. Reitero, puedes poner indio o indígena, mujer, de la diversidad, perseguido, sometido, explotado, vilipendiado. Y estamos hablando de lo mismo. Si el candidato El Verde, que la presidencia es candidata Claudia Sheinbaum Pardo, es el mismo el PT y es el mismo Morena, puedo votar por los tres partidos, por dos o por uno. Si en Senado es el mismo candidato, puedes votar. Si es diferente, no, porque se anula el voto, sin salirte del cuadro. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde, no creo, en la noche, desde Veracruz, como a las 7:30, 8.
Nos vemos, nos prestamos este lugar, nos tenemos que ir. Hasta mañana, muchas gracias. Bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción. Es un maestro para el